Pues miren, vamos a iniciar. Poco a poco se van agregando, les decía a los participantes. Es un tema muy extenso, el problema de la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país. Yo encontraba una frase en las redes sociales que decía que en México llora más gente por la inseguridad, porque ha dejado más muertes que por el mismo coronavirus. Y eso es cierto, es verdad. De manera introductoria, voy a empezar hablándoles cómo este problema juega un papel tan álgido y tan complejo a través de la historia del hombre. Desde la época de la primera civilización en el mundo, que fueron los egipcios, romanos, los griegos, ya existía un sistema de gobierno, ¿no? Donde existían reyes, monarcas, leyes. De hecho, nuestro sistema jurídico pues proviene precisamente del derecho romano, y otro que existe, que es el de los países anglosajones. Vemos cómo desde esa época el hombre ya tenía que sujetarse a un ordenamiento jurídico y se le castigaba a los homicidas, a los violadores, con la propia muerte, ¿no? La llamada ley de Talión. Aún la Biblia misma nos habla de penas, de castigos. Jesucristo fue juzgado en su tiempo por un tribunal popular, en donde se acuerdan que Pilato se lavó las manos y dijo lo que diga el pueblo, ¿no? Y hay libros escritos sobre el juicio a Jesucristo, ¿verdad? Él fue juzgado supuestamente por blasfemia y por calumnias, y se le condenó indebidamente, pero se le condenó. Entonces el hombre siempre ha necesitado de un esquema jurídico para hacer valer o respetar el Estado de Derecho. Este es un tema que no nada más nos corresponde a los juristas, no, es un tema que vamos a abordar desde el punto de vista así jurídico, sociológico, psicológico, antropológico. ¿Y qué nos dice la gente que de alguna manera está inmiscuida en lo que es el perfil del delincuente, todos sus puntos de vista a nivel mundial? Bueno, después el hombre es libre, el hombre es nómada, el hombre es un ser salvaje y crea un ente que lo domine, que lo controle. Es como así Juan Jacobo Rousseau en 1762 crea el contrato social, o el contrato de la comunidad política, que no es más que el hombre, para controlar al hombre, crea el Estado, y se crean los tres poderes. Uno es el que a petición del pueblo elabora las leyes, es el legislativo, el ejecutivo manda la iniciativa y el judicial la aplica, ¿no? Eso es lo que ahorita conocemos ya como un Estado de Derecho. Pero decían desde ese contrato social y el espíritu de las leyes también, de estos pensadores franceses como Rousseau y Montesquieu, hablaban de que el hombre nace libre y en todo el mundo vive encadenado, ¿verdad? Porque al ser humano, desde el momento en que le toca el egoísmo y el individualismo, desde el momento que dice esto es mío, desde ahí nace el egoísmo y desde ese momento el hombre se corrompe. Bueno, otro de los errores garrafales que hemos visto ya actuando en nuestro país, hablamos del perfil del delincuente, y nos metemos primero a lo que dicen los psicólogos en la psicología clínica de Freud, sobre todo en el psicoanálisis, habla de que el delincuente es un enfermo mental, por eso delinque. Y si nos vamos a los positivistas italianos, como Garofalo y Ferri, nos dicen que el delincuente es producto del medio social donde nace y se desenvuelve. El aspecto es sociológico.
Y nos vamos a otro tratadista, como Lombroso, que dice que el delincuente es un ser patológico. Es decir, así como nace Rembrandt, Beethoven, Miguel Ángel, que es para el arte, por decir algo, o Einstein para las matemáticas y la física, genéticamente ya traían eso. Así nace quien debe para ser delincuente. Y pone muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene dinero, que tiene una manera de subsistir muy bien económicamente, y es cleptómano, ¿no? Entonces dice, este ya nació para ser delincuente. Y efectivamente hay quien nace con tintes criminógenos. Entonces, dentro de estas tres teorías que encierran al delincuente, pues para mí los tres tienen razón. No me podría inclinar por una. Hay quien nace enfermo, ya con inducción al delito, y hay quien es producto del medio social. El Estado crea delincuentes. Una persona, un niño, que está en la calle tragando fuego, limpiando parabrisas, qué sé yo, de grande, primero va a ser un resentido social, porque no se le dio la oportunidad primero de tener una familia. En segunda, el Estado le negó la oportunidad de ir a la escuela, de una educación, y él se tuvo que crear en ese medio para poder subsistir, y aprendió lo que vio. Y yo recuerdo en la cuestión antropológica ya de Lombroso, que hace muchos años, la juez Campuzano en la Ciudad de México decía en una audiencia al famoso Chucky, un delincuente ahí en la Ciudad de México, pues mírenlo, basta verlo con que es delincuente, para pensar que es delincuente, basta verlo y escucharlo hablar. Entonces, bueno, ahí estaba prejuzgando, ¿no? O sea, la apariencia física no tiene nada que ver, pues, yo o no delincuente. Pero bueno, estos son tantas teorías las que enredan el por qué una persona se dedica a delinquir. Y como ustedes saben, pues son muchos los factores. Pero todo eso, o sea, siempre he pensado que a toda crítica debe sobrevenir una propuesta, una alternativa de solución. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta plática, en esta charla con ustedes este día. Bueno, todo ese problema nace que a mi juicio es el último de los Illuminatis dentro del derecho. Si hablamos de derecho penal, hay que verlo desde el punto de vista de los alemanes, para variar, ¿no? Y todo se encierra en tres teorías, todo el derecho penal. ¿Qué es el finalismo, el fin que persigue el delincuente? El causalismo, ¿cuál es la causa? Y llega este señor que es Klaus Rochin, y que hace como 5 años lo trajo la Barra Nacional de Abogados a que diera una ponencia, y él dijo, él creó una teoría a nivel mundial que se llama el funcionalismo filosófico. Y dijo, el aumento en las penas a los delitos en México no se va a resolver el problema de la delincuencia. A un delincuente habitual no le importa ya si le avientas 100, 200 o 300 años. La pena es lo que menos le importa, que es la sanción que impone el Estado a quien infringe una norma en derecho penal. Él está pensando cómo fugarse. Está pensando en un instinto de supervivencia. No, ¿cuántos años le aventaron? Y eso lo hemos visto en la vida real, ¿no? Cuánta gente no se ha fugado de los penales y vuelve a reincidir. Bueno, esta teoría del funcionalismo que se aplica en derecho penal, dice este gran jurista, que todo parte, y yo estoy de acuerdo con él, de una política criminal. Y la política criminal la dicta el Estado. Y en política criminal nada más hay 2 caminos: política criminal preventiva y política criminal represiva. En nuestro país se ejerce política criminal represiva. Instituciones como la policía, el ejército, la marina, se crean con una sola finalidad, que es reprimir.
No se crean para decirnos los buenos días y cómo han estado. No, no, no. Su función es servir al Estado, no al ciudadano. Al Estado. Ese es el otro error muy grande. En una charla que acabo de ver también por medio de YouTube entre el fiscal de la República, Gers Manero, y un investigador de en Estados Unidos, también Edgar Battaglia, sobre esta situación. Y la equivocación nace del tipo de política criminal que manejamos. Hace 3 años fui a Colombia. Tuve la oportunidad de entrevistarme, en primer lugar, con el director de la Policía Nacional en Colombia. Su búnker, ahí estaba también la Policía Nacional y estaba la Interpol. Me dieron una explicación de qué hicieron los colombianos, no para acabar con la violencia en general, pero sí bajaron los delitos de alto impacto un 40%. Y me entero, porque además yo como en 2 posgrados leí libros de esta persona, de que él es un criminólogo, doctor en criminología, doctor en derecho y doctor en filosofía y letras, un investigador de tiempo completo que se llama Irving Waller. Él está en la Universidad de Toronto, en Canadá, y él dice, bueno, ¿por qué Estados Unidos? Pone 2 ejemplos de países de primer mundo, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué Estados Unidos, que es un país de primer mundo, a pesar de que hay silla eléctrica, cadena perpetua, inyección letal, es un país violento? Y sí, es un país violento, lo acabamos de ver con el morenito, con Floyd. Todos los disturbios que se crean, pues porque su política criminal es igual que la de México, es represiva. ¿Y por qué Canadá no es un país violento? Que habrá delincuencia, sí, ningún país del mundo se salva de delincuencia, pero no a los niveles que tenemos nosotros, los Estados Unidos, o algunos otros países europeos, ¿no? Entonces, es ahí el problema. La política criminal de Canadá es una política criminal preventiva. Es decir, si a un niño no lo mando a la escuela, ¿qué va a hacer de grande? Si bien le va, bueno, se va a dedicar a alguna actividad económica, pero si tiene malas amistades, pues él va a ser un delincuente en potencia. Aquí en nuestro país, así pasa el presidente de la República o los gobernadores o como se llamen, y ven a un niño en la calle limpiando parabrisas o tirando fuego, pues les importa poco. No se para a decir, a ver, ¿por qué este niño que tiene 10 años de edad no está en la escuela, que es el lugar donde debe estar, ¿no? Entonces, dice Irving Waller, la fórmula es menos represión, más seguridad. Lo contrario a lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan que cuando el señor López Obrador fue jefe de gobierno, trajo aquí a la Ciudad de México a Rudy Giuliani, aquel alcalde de hierro de Nueva York, y lo trajeron para que les dijera pues el modelo, ¿no? ¿Cuál era la estrategia a seguir? ¿Por qué se había bajado la delincuencia en Nueva York? Y bueno, les dijo muchas observaciones. Primero, cambiar el sistema jurídico, muchas cosas, una policía acorde al nivel que en México no tiene, y de eso vamos a hablar más adelante. Y pues no le hicieron caso, para variar. Otro error grande de nuestros políticos, no saber escuchar. Y no hablo de un partido en específico, sino en general. Yo en México todavía no veo un congreso internacional que a algún presidente se le haya ocurrido para juntar a los expertos del mundo y que nos dieran su opinión al respecto. O sea, yo he logrado pensar también que este jueguito al gobierno le conviene, porque no hace lo necesario. Y otro error más grande es poner a políticos en el área de seguridad pública.
por lo menos los últimos 3 presidentes de la República, y más anteriores, pero para qué nos metemos, han cometido ese error garrafal. Ni el señor que está con problemas en Estados Unidos, García Luna, ni Chong con Peña Nieto, ni ahora Durazo con López Obrador. Ellos son políticos, no son criminólogos. Y ese es de entrada el error más grande. En designar a un político en temas de seguridad nacional que no tiene ni idea. Yo quisiera que se les preguntara a ellos qué es la política criminal y no saben nada en absoluto. Entonces, ¿cómo es posible de darle a un improvisado una tarea tan importante, tan difícil, ¿no? Entonces, el problema de la delincuencia no le corresponde al ejército, ni a la policía, ni a la marina. Esas son instituciones coadyuvantes. El problema de la delincuencia le corresponde a los criminólogos. Tampoco a los abogados nos corresponde, ni al derecho penal. Son ciencias auxiliares. La criminología es la ciencia que se encarga de estudiar el porqué del delito. La criminalística, el cómo. Es decir, la criminología dice por qué delinquiste. ¿Cuáles son esos factores psicológicos, sociológicos y antropológicos que te llevaron a cometer el delito? ¿No? Es un estudio de personalidad del delincuente. Ahorita ya en sentencias el juez pide un estudio de personalidad del delincuente a los criminólogos para, en base a eso, sentenciarlo dentro del mínimo y el máximo que le permite la ley al emitir una sentencia, ¿no? Entonces, es a la criminología quien le compete este tema. A nadie más. Las demás son ciencias, disciplinas auxiliares, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estadísticas para que ustedes se den cuenta de cómo está la situación de la violencia. Nada más de delitos dolosos, no de delitos en general, de delitos dolosos. Bueno, en 2019, delitos dolosos en el país, nada más hubo 34.675 homicidios dolosos. Un estadio lleno. En un año. A nivel internacional, se tienen considerados dentro de nuestro país a 7 estados, como si fuera Siria o Afganistán. Ellos son el estado de Guanajuato, el estado de México, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero. Donde les dicen, no, si van a viajar a México, no vayan a esos estados. Nos ayuda muy poco en la cuestión del turismo y todo eso. Bueno, cada día, homicidios dolosos en este país, mueren 95 personas. Diario. En los últimos 2 décadas, les vamos del 2000 para acá, que el problema de los cárteles y todo eso se gesta desde el salinismo, pero nada más en estadísticas del 2000 para acá en 20 años, 2 décadas, estamos hablando que han muerto 250,000 personas. A veces ni un municipio completo tiene esa cantidad de población. 250,000 personas. También me di a la tarea de sacar una estadística. En nuestro país hay 339,600 policías. Federales, estatales y municipales, ¿no? 339,600 policías. Bueno, hay 650 municipios en nuestro país que no tienen policía. Porque a los presidentes municipales no les alcanza el dinero. O no les llegan las participaciones que son para ese rubro. Entonces, nada más imagínense lo delicado que está esto. Es decir, en México, por cada 100,000 habitantes,
existen 9 policías. Imagínense de qué tamaño está el problema. Por cada 100,000 habitantes, 9 policías. Entonces, en primer lugar, debemos cambiar nuestra política criminal. Hacer participar a los criminólogos. Ya existe la licenciatura en criminología. De hecho, yo he sido catedrático en posgrado en criminología. Y es una ciencia aparentemente nueva que ya ahorita en materia de juzgados se le da porción, pero a nivel global, a nivel de sociedad, no se les toma muy en cuenta. Hace 3 años también más o menos, cuando se estaba elaborando el Plan Estatal de Desarrollo aquí en el Estado de México, yo quería un escrito al señor gobernador, como presidente de la Vara de Abogados del Estado, para proponerle la creación de una figura y que nuestro Estado de México fuera el pionero a nivel nacional. Porque no existe ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Ningún estado lo tiene. Y eso fue parte de la visita a Colombia. Y ahorita tengo una cita que he pospuesto 2 veces de ir a Canadá a entrevistarme con este señor Irving Waller. Y por 2 causas no he podido ir. Primero, porque fui víctima de un asalto el 15 de noviembre y yo volaba el día domingo y ya no pude, se canceló. Y después, pues por el problema que estamos viviendo de la pandemia. Pero la idea es platicar con él, nutrirme, enriquecerme y sobre todo que nos diga, que coadyuve cómo, que nos dé su opinión, qué hacer en México para esto. Dentro del estudio al que he sometido en esta materia, no me considero ni experto ni especialista. Esto deriva de que cuando yo estaba haciendo el postdoctorado, un catedrático, un doctor, me dijo, a ver, piensa en un problema de actualidad. Y yo se me ocurrió en ese momento la inseguridad en México. Y me dijo, era una tesina mensual la que teníamos que presentar, y me dijo, pues para que pases conmigo, tu tesina va a versar sobre la inseguridad en México. Y vas a estudiar el delito de manera científica. Pues para llegar a conclusiones, ¿no? Este era el método científico. Entonces fue como me involucré en todo esto. La necesidad que hubo de involucrar. Entonces les decía yo, esa es la crítica, la política criminal represiva que ejercemos. Esto no se va a cambiar. También recuerdo con un programa con Pedro Ferriz de Con, antes de entrar al aire, él me preguntaba, ¿y qué piensas de la creación de la Guardia Nacional? Y yo le decía, eso va a generar más violencia. Y después ya en el programa le expliqué el porqué, y lo hago con ustedes. No se puede juntar al ejército y a la policía y a la marina, porque son instituciones diferentes, que tienen una naturaleza diferente. La policía en México se crea para salvaguardar la seguridad al interior, en México y en cualquier país. Y el ejército y la marina son instituciones represoras que se crean para protegernos del exterior, para salvaguardar nuestra soberanía. Entonces imagínense al ejército ponerle un mando civil y además que no saben de la materia. O sea, y a la fecha, ¿qué pasó? Pues no ha funcionado. Tan es así que el titular del Ejecutivo Federal emitió un decreto en donde dice que se va el ejército a las calles. Más vulneración de derechos humanos. ¿Y por qué razón se está haciendo uso del ejército? Bueno, dentro de las propuestas que yo hago para intentar acabar con esto, en primer está que en nuestro país exista un mando único de la policía, desaparecer policías municipales y estatales, que se conforme la Policía Nacional en el país, con un mando único que le rinda cuentas al presidente de la República. Porque también los presidentes municipales y los gobernadores en algunos estados son muy pillos y utilizan a la policía
para sus intereses personales. ¿Cuántos gobernadores no están involucrados en problemas de un narcogobierno en nuestro país? Vamos a quitarles la policía. Por consiguiente, y hasta se generaría un ahorro. Y que así como el ejército lo controla una sola persona, y depende del presidente de la República, también la policía depende de ser una sola institución que dependa de un secretario y le rinda cuentas al presidente de la República. Ese es el primer paso que debemos hacer. Y para eso se necesita una reforma constitucional, que es por donde debió empezar el actual presidente. Pero pues digo, el que no sabe es como el que no ve. Y luego si tienes un asesor que es político en lugar de especialista en la materia, pues por favor. Y error que han cometido los anteriores, de la misma naturaleza. Entonces, primero, mando único a nivel nacional de la policía. Segundo, lo que yo le proponía aquí al titular del Ejecutivo del Estado, se lo voy a proponer al Ejecutivo Federal. La creación del Instituto Nacional de Criminología, que en México no existe. Una institución donde participen sociólogos, criminólogos, antropólogos, juristas, y todos den su opinión, porque el delito cambia. No es lo mismo el delito que se comete en la Ciudad de México que el que se comete en Tijuana, que el que se comete en Sinaloa, o el de Jalisco, el de Michoacán. Cambia totalmente. Entonces, la función de este Instituto Nacional o de las entidades federativas es que se haga un estudio del delito de manera científica. La sociedad está enferma. Lo que vivimos en materia de inseguridad en el país no es más que el reflejo de lo que se vive en familia. Esa es la gran verdad. Entonces, vamos a tratar el delito a través de esta institución de manera científica. Lo tiene Canadá, lo tiene Chile, lo tiene Colombia. ¿Por qué México no? Y la tercera propuesta que yo hago es: en México no existe una policía científica. En México es policía, con todo el respeto, a pesar de que a nivel federal ya les piden prepa o licenciatura. Primero, quien no tiene trabajo. Y segunda, pues quien no tiene otro tipo de oportunidades. Y basta un curso para que salgas egresado de una academia de 6 meses y te den tu condecoración. Y además la policía, les decía al inicio de la charla, en México se crea para proteger al Estado, no al ciudadano. Si yo voy en la calle, mientras más lejos veo a un policía, mejor, porque en lugar de darme confianza, pues me genera desconfianza. Entre más lejos lo veo, mejor. Ese es el gran problema. Aquí no existen ni la CIA, ni la KGB, ni el FBI. Eso es una policía científica. A los cárteles se les quiere atacar cuando ya son una delincuencia organizada. Y de nada sirve que agarren a una persona a otra si ya hay los mandos medios, los mandos que están abajo, van a ocupar ese cargo. ¿Cómo se debilitan estas instituciones? En primer lugar, cuando están conformándose, es como una enfermedad. Si a mí me atacan una enfermedad terminal, al principio tengo muchas posibilidades de curarme, pero si me atacan cuando ya está muy avanzada, va a ser muy difícil. Es lo mismo. Entonces, atacar cuando está en conformación, para eso es una policía científica. El FBI sabe en México, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, todo. Entonces vamos a crear una policía científica y mandarla a preparar al extranjero. ¿Sí? Al extranjero. Eso también es voluntad del gobierno, ¿verdad? Para tener esas 3 instituciones, el mando único, el Instituto Nacional de Criminología y una policía científica. Y con eso les puedo asegurar, lleva tiempo esto, no es de la noche a la mañana. O sea, más o menos se habla de 10 años en ir bajando la delincuencia.
Pero peor es que ni siquiera hemos empezado. Eso es lo más grave. Y también quiero hacer aquí una reflexión. Yo siempre he pensado que problemas como la inseguridad que estamos hablando, como la corrupción, como la impunidad, se van a terminar cuando como sociedad organizada participemos y nos involucremos más en los actos del gobierno. Ahí está Alemania, les quisieron subir la gasolina, se manifestó el pueblo, 3 días sin vehículos y dieron marcha atrás. Y aquí que nos suben la gasolina, hay pintado de bardas, vandalismo. No, esa no es la forma de manifestarnos. Eso nos corresponde primero la organización, a nosotros las personas que de alguna forma fuimos a la escuela, las organizaciones civiles, cualquier actividad, cualquier profesión que desempeñemos, para tratar de cambiar esto. El gobierno por sí solo no lo va a hacer. Las grandes transformaciones sociales nunca las ha hecho el gobierno. Aquellos que estén pensando que llega un partido, que se va a otro, que llega un gobernante y puras promesas, es, como decimos coloquialmente, es nomás a darnos a tole con el dedo. Porque no va a cambiar así. Las cosas van a cambiar cuando dejemos ser una sociedad apática y desorganizada. Y le dediquemos más tiempo. Y en un ejemplo así muy claro, miren, yo tengo aquí mi despacho donde le estoy transmitiendo, aquí en la ciudad de Toluca, y me nombraron jefe de manzana en materia de seguridad, ¿no? La policía, Roberto, ¿no? Culpo ilimitado. ¿Ya se acabó? Sí. A ver. Pero bueno, vamos a terminar con la ponencia. Les decía yo que veo que todavía hay un buen número de participantes. Vamos a terminar. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Para terminar con esto? Sí. Ok. Miren. Les decía. Aparte de la propuesta de esas 3 figuras que México no tiene, ¿verdad? Es importante que todos como sociedad tomemos conciencia de esto para involucrarnos cada vez más. Yo traigo un proyecto a nivel nacional en todo lo que son las organizaciones civiles de este país. He ahorita viajado por 5 estados de la República, se interrumpió a raíz de esto de la pandemia, pero vamos a continuar con esa lucha, tratar de concientizar a la gente. Solo así, involucrándonos todos, cada quien desde nuestra óptica, desde nuestra actividad que desempeñemos como profesionistas, para crear conciencia y empezar desde la familia. Les decía que aquí hubo una reunión en el despacho en donde lo llevó a cabo la Seguridad Pública del Estado y Municipal. A la primera reunión vinieron como 20 personas, a la segunda reunión vinieron 5 y a la tercera ya no vino nadie. Es parte de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Queremos que todo nos lo resuelva el gobierno y eso tampoco es posible. Debemos de participar todos, involucrarnos todos en este tipo de tareas para que de alguna manera estos problemas, como les decía, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, terminemos. Si algún día aspiramos a ser una sociedad de primer mundo, pues vamos a comportarnos como ciudadanos de primer mundo. Con esto termino mi participación. Es un tema muy extenso, nos podemos estar 2-3 horas aquí, pero no es posible. A mí me gustaría que si tienen alguna pregunta que hacer, con todo gusto estaré en posibilidad de contestarla. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos a nivel estatal y federal en la prevención del delito? Porque sabemos que realmente no están haciendo mucho. ¿A quién le toca y en qué consistiría esta prevención del delito?
como les decía, la política criminal, todo es cuestión de política criminal, ¿no? Es preventiva y represiva. En el área preventiva, en primer lugar, yo veo que todo se genera a raíz del problema de fondo de nuestro país, de donde deriva la inseguridad, la impunidad, la corrupción. Se llama desigualdad social. En este país hay pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. De manera preventiva es que el Estado se preocupara y se ocupara, en primer lugar, por mandar a los niños a la escuela. No permitir que existieran, ofrecerle a los padres y ofrecerle a los pequeñines otra alternativa, que fueran a la escuela. Otro aspecto importante es la capacitación a sus policías. El fondo es que deben existir más empleos, mejor pagados, evitar esa brecha tan grande entre esa desigualdad social entre los que tienen y los que no tienen, y sobre todo diseñar programas para la difusión del combate a la delincuencia y de la cultura de los derechos humanos. Pero es una cuestión institucional. En nuestro país existen, lo voy a decir con todo respeto, dos tipos de delincuencia. La delincuencia organizada, que son los cárteles y toda esa gente que contrata y paga sicarios y les dan un salario, porque tienen para pagar una nómina fuertísima, ¿no? Habría que debilitar a los cárteles desde el aspecto económico también. Esa es una cosa muy importante. Pero si una persona tiene un buen trabajo, si una persona fue a la escuela, pues es muy difícil que se involucre. Hay excepciones, pero es difícil que un profesional se involucre en temas de esos de seguridad, de inseguridad, de delincuencia y de todo eso. Y cuando lo haces, es con conocimiento de causa totalmente. Entonces, el primer paso es cambiar de política criminal, creo yo. No sé si quede contestada esta pregunta. Sí, está bien. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? ¿Alguien más? Una pregunta, sobre todo las estadísticas tan crudas que vimos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por terminada esta plática, esta entrevista, esta charla del día de hoy, esperando que a raíz de estos comentarios su percepción de las cosas haya cambiado. Una cosa es la información oficialista. A ver, por favor, Diarregui, que apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono, por favor. Y la otra es la información que nos dan los medios de comunicación, la prensa, toda distorsionada, porque opinan sin tener conocimiento a fondo de las cosas. Yo voy a tratar, después de que haga ese viaje a Canadá, en primera mandarle por escrito a los tres poderes federales, ejecutivo, legislativo y judicial, esa propuesta de qué es lo que debe hacer México, y después tratar de ir, a ver si me dejan entrar, porque te cuestionan, te preguntan y todo es armado, pero bueno, tratar de ir a una de las mañaneras, donde esté el presidente y el secretario de Seguridad, y hacerles ver esto, sin ningún interés personal, sin ningún fin político, simple y sencillamente con la única idea de que esto cambie. Ya nos acostumbramos a ver en las noticias a diario la ola de delincuencia que está en nuestro país. Pero también es verdad que como sociedad
no proponemos nada o proponemos muy poco. Espero que esta plática les haya ayudado, les decía, para ver las cosas desde otra perspectiva, porque además de que no se hace lo debido por falta de conocimientos y de gente experta en la materia, sobre todo que trabaja en el gobierno, las cifras, las estadísticas son muy duras. Y esto ya no podemos permitir como sociedad que siga avanzando. Llega el momento en que este fenómeno, o sea, no se puede tener un narcogobierno. Ni estar escuchando confesiones del titular del Ejecutivo que él dejó ir al hijo de fulano de tal, que es un delincuente de alta peligrosidad, que él dio la orden. Eso constituye un delito, es una confesión. Que ahorita como presidente, porque está blindado y tiene inmunidad y tiene fuero, no se le pueda procesar, aunque sí se le puede acusar, levantarle un acta, eso por supuesto que se puede hacer, una carpeta de emisión. Pero el día de mañana, por supuesto que se le puede llamar a juicio. Yo creo que también ya nos hace falta como sociedad, lo hizo Guatemala, lo hizo Brasil, es que un presidente de la República en turno, en primer lugar, se le desafore, eso le corresponde obviamente al Congreso de la Unión, diputados, senadores, a las cámaras, y se le procese. Pero repito, todo es cuestión de que nos involucremos día a día más en las tareas del gobierno. Pues muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Yo quisiera que esta plática hubiera durado 2-3 horas, la verdad es que hay material para mucho más, pero pues el tiempo no nos lo permite. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde.